Las imágenes que ves son las de una mujer que entró caminando a un pequeño centro estético buscando un cambio físico rápido y económico. Horas después, apareció apenas consciente, sin poder sostenerse en pie, mientras varias personas intentaban sacarla apresuradamente del lugar y pedían que dejaran de grabar. Días más tarde, su cuerpo sería encontrado abandonado lejos de la ciudad, mientras quienes estuvieron presentes durante el procedimiento escapaban hacia la frontera y las autoridades descubrían que detrás del negocio podría esconderse una red de procedimientos clandestinos operados por personas sin verdaderas acreditaciones médicas. El caso de Yulixa Tolosa. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Edgar y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El 19 de mayo de 2026, una noticia comenzó a extenderse rápidamente por Colombia después de que las autoridades confirmaran el hallazgo de un cuerpo en una zona rural del municipio de Apulo, en Cundinamarca. El lugar estaba ubicado a varios kilómetros de Bogotá, lejos del centro estético donde una mujer había sido vista por última vez días antes. La escena generó un inmediato despliegue policial mientras investigadores y unidades forenses intentaban establecer la identidad de la víctima y reconstruir cómo había terminado abandonada en ese sector apartado. Poco después, Medicina Legal confirmó que el cuerpo pertenecía a Yulixa Consuelo Tolosa, una mujer de 52 años que llevaba casi una semana desaparecida. Su caso ya había comenzado a ocupar titulares nacionales debido a las extrañas circunstancias ocurridas tras un procedimiento estético realizado en un establecimiento del sur de Bogotá llamado Beauty Laser. Durante días, las autoridades habían seguido distintas pistas sobre su paradero, mientras las imágenes de sus últimas horas circulaban masivamente en redes sociales y programas de televisión. La confirmación de la muerte provocó una reacción inmediata en todo el país. Las preguntas dejaron de centrarse únicamente en dónde había estado Yulixa durante esos días y comenzaron a enfocarse en lo que realmente ocurrió después del procedimiento. La investigación empezó a tomar un rumbo mucho más grave, mientras la fiscalía intentaba determinar quiénes participaron en el traslado de su cuerpo, qué decisiones se tomaron cuando empezó a presentar complicaciones físicas y por qué varias personas relacionadas con la clínica habían desaparecido poco después de su desaparición. Antes de convertirse en el centro de una de las investigaciones más mediáticas del país, Yulixa Consuelo Tolosa llevaba una vida normal en Bogotá y era descrita por las personas cercanas como una mujer reservada, tranquila y muy unida a su familia. Como muchas otras personas, intentaba mantener su rutina diaria mientras enfrentaba responsabilidades económicas y preocupaciones personales que rara vez compartía públicamente. Desde hacía algún tiempo, estaba interesada en realizarse un procedimiento estético relacionado con su abdomen. Buscaba una alternativa más económica que las clínicas privadas tradicionales, por lo que comenzó a revisar opciones que prometían tratamientos rápidos y accesibles. En medio de esa búsqueda apareció Beauty Laser, un pequeño centro estético ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, donde ofrecían procedimientos corporales y tratamientos de reducción a precios considerablemente menores que los de establecimientos médicos reconocidos. El miércoles 13 de mayo, Yulixa salió de su casa para asistir a la cita programada. Ingresó al establecimiento sin señales visibles de preocupación y con la idea de realizarse un procedimiento que, según le habían prometido, sería rápido y seguro. Desde el exterior, Beauty Laser no parecía muy diferente a muchos otros centros estéticos que funcionaban diariamente en distintas zonas de la ciudad. Horas después de haber ingresado a Beauty Laser, la situación dentro del establecimiento comenzó a cambiar drásticamente. Varias personas presentes notaron que el estado físico de Yulixa empezó a deteriorarse rápidamente tras el procedimiento estético. Su cuerpo mostraba señales evidentes de debilidad y quienes estaban alrededor intentaban asistirla mientras la tensión aumentaba dentro del lugar.
Parte de esos momentos quedó registrada en videos grabados por una amiga de Yulixa que se encontraba dentro del establecimiento. En las imágenes, la mujer aparecía extremadamente pálida, desorientada y con dificultades para respirar. En algunos momentos, incluso caía al piso mientras varias personas intentaban levantarla y sostenerla. La escena transmitía desesperación y descontrol, mientras algunos presentes discutían qué hacer frente al evidente deterioro físico que estaba sufriendo. Las cámaras de seguridad también captaron otro momento clave. Afuera del establecimiento, varias personas fueron grabadas mientras intentaban subir a Yulixa a un vehículo gris estacionado frente al local. Apenas podía mantenerse en pie y parecía incapaz de moverse por sí sola. Mientras la sostenían con rapidez para introducirla al automóvil, quienes participaban en la escena evitaban permanecer demasiado tiempo expuestos frente al establecimiento. En uno de los videos incluso se escuchaba a una persona pedir que dejaran de grabar. Mientras todo ocurría dentro de Beauty Laser, la familia de Yulixa comenzó a preocuparse al notar que ella no respondía llamadas ni mensajes de la manera habitual. Con el paso de las horas, algunas respuestas seguían llegando desde su teléfono celular, pero quienes la conocían notaron rápidamente que algo no encajaba. Los mensajes eran breves, confusos y escritos de una forma muy distinta a la manera en que ella acostumbraba a comunicarse. La incertidumbre aumentó cuando sus familiares intentaron obtener información directamente del centro estético. Las respuestas que recibían cambiaban constantemente y ninguna lograba explicar con claridad dónde estaba realmente Yulixa. Según las versiones que posteriormente conocieron las autoridades, algunas personas relacionadas con Beauty Laser afirmaban que ella se había retirado voluntariamente después del procedimiento. Otras aseguraban que simplemente estaba descansando o que había abandonado el lugar sin presentar mayores complicaciones. Ninguna explicación coincidía completamente con la otra. Mientras la familia seguía intentando localizarla, las dudas comenzaron a multiplicarse alrededor de lo ocurrido dentro del establecimiento. La sensación de que alguien estaba ocultando información empezó a tomar fuerza incluso antes de que la policía iniciara formalmente la investigación. Ante la falta de respuestas claras, la familia decidió acudir a las autoridades y denunciar oficialmente la desaparición de Yulixa. A partir de ese momento, la policía comenzó a reconstruir sus últimos movimientos utilizando registros de cámaras de seguridad, llamadas telefónicas y testimonios de las personas que estuvieron dentro del centro estético el día del procedimiento. Desde el principio, varios elementos comenzaron a resultar extraños para los investigadores. Cuando las autoridades llegaron a Beauty Laser, el establecimiento estaba prácticamente vacío. Algunas de las personas vinculadas al procedimiento ya no aparecían en el lugar, y parte de la información relacionada con lo ocurrido dentro del centro comenzó a desaparecer junto con ellas. Mientras los investigadores avanzaban en la recopilación de pruebas, las imágenes de Yulixa, en aparente mal estado físico, comenzaron a difundirse públicamente. El caso empezó a expandirse rápidamente por redes sociales y medios nacionales, transformando una desaparición confusa en una investigación mucho más delicada. Las autoridades ya no solo buscaban establecer dónde estaba Yulixa, sino también entender qué había ocurrido realmente dentro de ese lugar durante las horas posteriores al procedimiento. Con el paso de las horas, la investigación empezó a concentrarse cada vez más en las personas que habían participado en el procedimiento realizado a Yulixa dentro de Beauty Laser. Sin embargo, varios de ellos ya no se encontraban en Bogotá cuando las autoridades intentaron ubicarlos. Algunas versiones señalaban que habían abandonado la ciudad poco después de la desaparición, aumentando todavía más las sospechas sobre un posible intento de fuga. La reconstrucción de los movimientos posteriores se volvió compleja. Cada nueva revisión de cámaras de seguridad, registros de llamadas y rastreos de movilidad abría nuevas preguntas. Uno de los principales elementos que llamó la atención de los investigadores fue el vehículo gris en el que Yulixa había sido vista por última vez mientras era retirada del establecimiento en evidente mal estado físico. Durante varios días, las autoridades extendieron la búsqueda por distintas zonas de Bogotá y municipios cercanos. Paralelamente, la familia seguía apareciendo públicamente para pedir información sobre su paradero y cuestionar las versiones entregadas por las personas relacionadas con la clínica. A medida que pasaba el tiempo sin noticias claras, la hipótesis de un posible encubrimiento comenzó a fortalecerse dentro de la investigación. Con el paso de los días, la desaparición de Yulixa dejó de ser únicamente una investigación policial
y se convirtió en uno de los casos más seguidos de Colombia. Las imágenes captadas dentro y fuera de Beauty Láser comenzaron a difundirse masivamente en redes sociales, programas de televisión y transmisiones en vivo. La escena de la mujer siendo sacada del establecimiento en aparente estado crítico provocó indignación inmediata y puso toda la atención pública sobre el centro estético. Mientras la presión mediática aumentaba, las autoridades intensificaron los operativos y las inspecciones sobre el establecimiento ubicado en el barrio Venecia. Beauty Láser funcionaba en una zona residencial y comercial del sur de Bogotá, y desde el exterior no parecía muy distinto a decenas de centros estéticos similares que operaban diariamente en la ciudad. El lugar ofrecía tratamientos corporales a bajo costo y prometía resultados rápidos sin necesidad de acudir a clínicas privadas de alto nivel. Sin embargo, a medida que avanzaban las diligencias, comenzaron a aparecer nuevas irregularidades. Las autoridades investigaban si el establecimiento realmente tenía autorización para realizar procedimientos invasivos y quiénes eran las personas encargadas de practicar las intervenciones médicas dentro del lugar. El caso empezó a exponer públicamente el funcionamiento de múltiples clínicas clandestinas que operaban bajo apariencia legal, mientras ofrecían tratamientos sin controles médicos adecuados. Mientras la investigación seguía avanzando, nuevos rastros comenzaron a aparecer fuera de Bogotá. El vehículo gris relacionado con la desaparición de Yulixa se convirtió en una pieza clave dentro del caso y los movimientos de varios sospechosos empezaron a ser rastreados hacia otras regiones del país. El 19 de mayo, las autoridades localizaron el automóvil en la ciudad de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. Ese hallazgo fortaleció la hipótesis de que varias personas relacionadas con el caso habían intentado abandonar Colombia poco después de las complicaciones ocurridas durante el procedimiento. Las autoridades comenzaron a concentrar parte del operativo policial en la zona fronteriza, mientras intentaban ubicar a quienes habían estado presentes dentro de Beauty Láser el día en que Yulixa desapareció. Ese mismo día se realizaron las primeras capturas. En Cúcuta fueron detenidos los ciudadanos venezolanos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, señalados dentro de la investigación por su presunta participación en los hechos posteriores a la desaparición. Para ese momento, la Fiscalía ya sostenía una hipótesis cada vez más delicada. Después de que el procedimiento se complicara, varias personas habrían participado en decisiones destinadas a ocultar lo ocurrido en lugar de buscar ayuda médica inmediata. Esa línea investigativa incluía el traslado de Yulixa fuera del establecimiento, el manejo posterior de su teléfono celular y las versiones contradictorias entregadas a la familia mientras ella ya se encontraba desaparecida. La investigación dio un nuevo giro al día siguiente, cuando las autoridades confirmaron la captura en Venezuela de Eduardo David Ramos, María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento. Los tres aparecían vinculados a distintos movimientos investigados por la Fiscalía desde los días posteriores a la desaparición de Yulixa. El nombre que más llamó la atención fue el de Eduardo, identificado por varios medios colombianos como el presunto falso médico o cirujano que habría realizado el procedimiento estético dentro de Beauty Láser. Según la investigación, el hombre no tendría las acreditaciones necesarias para practicar ese tipo de intervenciones médicas. Además, comenzaron a conocerse antecedentes sobre su pasado laboral, ya que anteriormente habría trabajado como barbero antes de empezar a presentarse como especialista en medicina estética. Junto a él también fue detenida María Fernanda, señalada por las autoridades como una de las personas vinculadas con el funcionamiento del centro estético, mientras que Edinson quedó relacionado con varios de los movimientos posteriores que la Fiscalía intentaba reconstruir. Las capturas terminaron de consolidar la sospecha de que varias personas habían abandonado Colombia de manera coordinada después de que Yulixa presentara complicaciones físicas dentro del establecimiento. Después de las capturas, la investigación comenzó a enfocarse en dos frentes principales. Por un lado, la Fiscalía intentaba establecer con precisión qué ocurrió dentro de Beauty Láser durante el procedimiento realizado a Yulixa. Por otro, las autoridades buscaban determinar quién tomó las decisiones posteriores cuando la mujer empezó a presentar complicaciones físicas y por qué. En lugar de trasladarla inmediatamente a un hospital, varias personas terminaron huyendo del país. Uno de los puntos más importantes seguía siendo el análisis de medicina legal. Los resultados forenses eran fundamentales para establecer la causa exacta de la muerte y determinar si existieron acciones posteriores destinadas a ocultar lo ocurrido.
Hasta el 21 de mayo del mismo año, las autoridades no habían publicado una conclusión definitiva, aunque la principal hipótesis apuntaba a complicaciones médicas derivadas de la lipólisis láser realizada dentro del establecimiento. Según la reconstrucción preliminar, Yulixa habría presentado un deterioro físico acelerado después del procedimiento, incluyendo dificultades respiratorias, debilidad extrema y pérdida de estabilidad. Al mismo tiempo, el caso empezó a generar un problema judicial internacional. Los 3 principales capturados tenían nacionalidad venezolana y la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Eso significaba que Colombia no podía solicitar su entrega inmediata para que enfrentaran cargos en Bogotá. Ante esa situación, la Fiscalía colombiana comenzó a explorar mecanismos de cooperación judicial y posibles acuerdos bilaterales para continuar el proceso mientras ambos países coordinaban las diligencias investigativas. Más allá de la investigación criminal, la muerte de Yulixa abrió un debate nacional sobre el funcionamiento de las llamadas clínicas de garaje en Colombia. Durante años, el país se había convertido en uno de los principales mercados de procedimientos estéticos en América Latina, y cientos de establecimientos ofrecían tratamientos invasivos mediante promociones, descuentos y publicidad masiva en redes sociales. Muchos funcionaban en pequeños locales o casas adaptadas que aparentaban ser clínicas profesionales, sin cumplir realmente las condiciones médicas necesarias. La familia de Yulixa insistió públicamente en que el caso no debía verse solamente como una tragedia individual, sino como el reflejo de un sistema informal que durante años operó con muy poca vigilancia. Mientras la investigación continuaba avanzando, el nombre de Yulixa Consuelo Tolosa empezó a convertirse en un símbolo de las consecuencias que podían existir detrás del negocio clandestino de los procedimientos estéticos en Colombia. Lo ocurrido con Yulixa no solo expuso una posible cadena de negligencias y encubrimientos dentro de un centro estético clandestino, también dejó en evidencia lo fácil que sigue siendo en muchos países ofrecer procedimientos invasivos sin controles reales, sin personal capacitado y sin supervisión suficiente. Mientras cientos de personas buscan opciones más económicas confiando en lugares que aparentan ser profesionales, detrás de muchas puertas siguen funcionando negocios donde la salud de los pacientes termina dependiendo de personas sin preparación médica adecuada. Y cuando algo sale mal, lo primero que parece aparecer no es la ayuda inmediata, sino el miedo, las mentiras y la fuga. La tragedia también dejó destruida a una familia que pasó de esperar el regreso normal de Yulixa después de una cita estética, a verla desaparecer durante días mientras recibían mensajes extraños y respuestas contradictorias. La angustia de no saber dónde estaba, las imágenes de sus últimos momentos en evidente sufrimiento y finalmente la confirmación de que había sido abandonada lejos de Bogotá, convirtieron el caso en una pesadilla pública y familiar difícil de dimensionar. Ninguna familia debería tener que reconstruir los últimos momentos de un ser querido viendo videos difundidos por todo el país. Y mientras continúan las investigaciones, el caso deja una pregunta incómoda sobre cuántos establecimientos similares siguen funcionando diariamente bajo una apariencia normal, ofreciendo procedimientos rápidos y baratos sin que las autoridades intervengan hasta que ocurre una tragedia. Porque detrás de cada promoción, de cada resultado inmediato y de cada falsa promesa de seguridad, puede existir un riesgo que muchas veces solo se descubre cuando ya es demasiado tarde. ¿Crees que, si Yulixa hubiera sido llevada de inmediato a un hospital en lugar de ocultar lo ocurrido, hoy seguiría con vida? ¿Cuántas personas más estarán entrando diariamente a clínicas clandestinas sin saber realmente quién les hará los procedimientos? Y mientras la investigación sigue inconclusa y varios procesos dependen de Venezuela, ¿crees que la familia de Yulixa realmente obtendrá justicia completa algún día? Te leo en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.